Saludos, querida familia. Qué bueno que el Señor propicia esta oportunidad, esta nueva oportunidad para compartir su palabra. Les confieso que desde la semana pasada estaba orando al Señor por una nueva oportunidad con ustedes. La semana pasada tocamos un tema que hemos llamado ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están los que te acusaban? Y hay algunas cosas que no pude compartir con ustedes por cuestiones de tiempo y que el Señor igual las había colocado en mi corazón para compartirlas con ustedes. Bueno, hoy es ese día, una nueva oportunidad para continuar compartiendo la palabra del Señor con ustedes. Bien, hablábamos de hombres y mujeres que, como dice la Escritura, se acercaron confiadamente al trono de la gracia a levantar oraciones osadas. Oraciones, por cierto, contestadas de manera positiva. ¿Por qué? Porque el Señor ha prometido que todo aquel que se acerca al trono de la gracia confiadamente haya tres cosas: gracia, misericordia y ayuda en el momento en el cual lo necesitamos o cuando más lo necesitamos. Accedemos al trono de la gracia por derecho. Como hijos de Dios tenemos acceso allí. Cristo ha conquistado y ha pagado eso por nosotros, para que podamos tener acceso al Padre, a ese trono de la gracia y poder hallar y encontrar ayuda en los momentos que más lo necesitamos. Y la verdad es que siempre hay alguien que trata de frustrar que nos acerquemos confiadamente. Hay alguien que trata de romper esa confianza y que no te acerques. Y trata de hacerlo y frustrarlo a través de engaños y mentiras. Y este es Satanás. Acceder al trono de la gracia es acceder a la corte celestial. En la corte celestial, allí en el trono de la gracia, está el Señor en su trono. Bien, están los ángeles en favor tuyo. Y estás tú allí buscando gracia, misericordia, buscando ayuda. Pero también está Satanás en esa corte celestial frustrando tu confianza en el Señor. La Escritura dice que Él está allí día y noche acusándote con engaños, con mentiras. Compartíamos Apocalipsis, capítulo 12. Allí se narra una visión que un ángel le transmitió al apóstol Juan en la isla de Patmos y le transmitió una visión de cosas que iban a suceder en los últimos días. Bien, el apóstol Juan se le describió una batalla que se libraba entre Miguel y sus ángeles y Satanás y sus ángeles. Pero estos últimos, dice la Escritura, que no prevalecieron, ni se halló más lugar en el reino de los cielos para ellos, ni delante de la presencia de Dios, y fueron echados de allí a la tierra. Y la Escritura específicamente dice que fue echado el que engaña al mundo, fue echado el acusador de nuestros hermanos, aquel que los acusaba de día y de noche. Eso está en Apocalipsis capítulo 12, verso del 7 en adelante. Te invito a que luego puedas leerlo de manera más detallada. Pero acá podemos corroborar que efectivamente en el trono de la gracia siempre está allí Satanás. Siempre está allí Satanás tratando de romper nuestra confianza en el Señor. Y aunque estos hechos de Apocalipsis aún no ocurren, ocurrirán, pero aún no ocurren porque son hechos escatológicos que van a ocurrir en los últimos días y que se le mostró de manera anticipada a Juan para que los colocara por escrito y lo compartiera con la iglesia. Estos son hechos que todavía no ocurren, lo que indica que actualmente, mientras este día llega, Satanás va a continuar en su afán, en su perseverancia de acusarte con mentiras delante de la presencia del Señor. Ese lugar en donde necesitas acercarte confiadamente. Ahora bien, lo importante cuando estés en ese lugar, delante del trono de la gracia del Señor, es preguntarnos, ¿cuál voz escucho? ¿Escucho la voz de mi Padre Celestial,
aquel que me perdona, que me ama, aquel que me ha hecho libre de toda condenación? ¿O escucho las mentiras de Satanás que siempre está allí día y noche, acusándome por cosas que ya Cristo pagó por mí? Pecados, asuntos en donde no tomamos en cuenta a Dios, cosas que ya el Señor nos perdonó. Él viene allí para tratar de recordárselas a nuestro Padre y acusarnos y decirle a nuestro Dios, Él debe pagar por eso, cuando ya Cristo lo hizo. Eso es lo que sucede en esos momentos. Bien, y Él va a seguir haciéndolo día y noche, día y noche. Y con la misma perseverancia entonces y con la misma confianza o aún más, debemos estar siempre atentos. ¿Cuál es entonces la voz que escucho? Eso hablábamos también la semana pasada. Jesús un día le dijo a unos judíos que habían creído en Él, les dijo estas palabras: si ustedes se mantienen fieles a mis enseñanzas, verdaderamente serán mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Me encanta la primera parte de esta frase porque dice, si se mantienen fieles. Y quiero que recuerdes esas palabras durante todo este mensaje. Mantente fiel a la voz del Señor. Mantente fiel a sus promesas. Mantente fiel a sus planes de bien y no de mal que tiene para ti. ¿Por qué? Porque mantenerse fiel a la voz te va a ayudar muchísimo cuando te acerques con confianza al trono de la gracia para justamente conservar y mantenerte en esa confianza. Porque como ya lo hemos dicho, las acusaciones van a seguir día y noche. Pero si te mantienes fiel a la voz de tu Padre, vas a poder acercarte siempre confiadamente y vas a poder encontrar el oportuno socorro cuando más lo necesites. Eso es lo que ocurre en la corte celestial. Mira que cuando Jesús se refirió a estos judíos que habían creído en Él, no solamente le dijo esas palabras, les dijo también algo muy interesante. Eso está en Juan, capítulo 8, verso del 31 en adelante. Allí está toda la historia, pero en el verso 47, específicamente, Jesús le dijo estas palabras: el que es de Dios, escucha lo que Dios dice. Pero ustedes no escuchan porque no son de Dios. ¿Ves que Jesús empezó diciendo, manténganse fieles a mis enseñanzas, manténganse fieles a mi palabra, a lo que escuchan de mí? Y les dijo a estos judíos, el que es de Dios, entonces permanece en esa fidelidad y escucha lo que Dios dice. Pero ustedes no escuchan porque no son de Dios. Y si no escuchan porque no son de Dios, entonces ¿a quién escuchan? ¿De quiénes son? Jesús les dijo también, les dijo esto: yo, cada cosa que les digo, cada cosa que comparto con ustedes, es porque yo lo he visto en presencia de mi Padre, y de lo que Él veo y de lo que Él escucho en su presencia, es lo que yo comparto con ustedes. Y les dijo a estos judíos, hagan ustedes lo mismo. Hagan ustedes lo que de su padre escuchan. Y ellos dicen, sí, bien, nuestro padre es Abraham. Después cambiaron, dijeron que su padre era Dios. Y Jesús les dijo, su padre no es Abraham, su padre tampoco es Dios. Porque si ellos fueran, alguno de ellos fuera su padre, lo escucharan a él e hicieran lo que su padre les dice. Pero ustedes no lo hacen porque no son de Dios. Están escuchando otra voz y de acuerdo a esa voz actúan. ¿A quién estaban escuchando? Estaban escuchando las mentiras y los engaños de Satanás porque querían matar a Jesús. La Escritura dice, tal cual es el hombre en sus pensamientos, así es él. Por lo tanto, debes tener mucho cuidado a qué voz te mantienes fiel. Mantente fiel a la voz del Señor. Nosotros no somos hijos de Satanás. Él no es nuestro Padre. Nuestro Padre es Dios. Por lo tanto, a Él escuchamos y a Él honramos y hacemos lo que Él nos dice que hagamos. Así como nos dijo Jesús, hagan lo que de su Padre han visto y han escuchado. Eso hacemos en obediencia al Señor. Mantenernos fiel a esa enseñanza. Eso es lo importante cuando accedas a la corte celestial.
Mantente fiel a la voz del Señor, porque en la corte celestial siempre vas a escuchar otra voz que te va a decir una mentira y va a tratar de llevarte por otro camino. Mira que Jesús les dijo, si se mantienen fieles a esa voz, van a conocer una verdad y esa verdad los va a hacer libres. Bien, la pregunta es, si hay una voz que te hace libre, que es la voz de nuestro Señor Jesús, entonces escuchar la voz de Satanás y escuchar sus mentiras te va a hacer preso, preso de mentira y preso de engaños. Es muy importante a cuál voz te mantienes fiel. No necesariamente a cuál escuchas, porque probablemente escucharás dos voces. Lo importante es a cuál me mantengo fiel. Porque hay una voz que me va a hacer sentir que estoy preso, que son los engaños de Satanás, cuando no lo eres. Va a tratar de engañarte diciendo que aún eres preso del pecado cuando no lo eres. Pero si escuchas la voz de tu Señor, justo allí, esa voz te va a permitir mantenerte fiel a esa voz y a esa enseñanza, va a permitir que conozcas una verdad. Y esa verdad te hará libre. Y esa verdad es Jesús en nuestras vidas. Y si ya eres libre, y gloria al Señor por eso, y has recibido a Jesús y ya eres libre, pues entonces esa voz te va a recordar también día y noche que lo eres. Porque aunque somos libres en Jesús y a través de su sangre, la voz acusadora siempre va a seguir estando allí. Bien, pero si nos mantenemos fieles a la voz del Señor, Él te va a recordar, tu Padre Celestial te va a recordar, cada vez que se levante un arma forjada contra ti, un engaño, algo que quiera acusarte, algo que quiera condenarte, esa voz te va a recordar quién eres, un hijo y una hija de Dios completamente libres y limpios por la sangre del Cordero. Amén. Cuando Juan, allá en la isla de Patmos, cuando se le comunicó esta visión de las cosas que iban a ocurrir posteriormente con Satanás y todos los que se rebelaron con él, y cuando Juan decía, aquel que engaña al mundo y aquel que acusaba a nuestros hermanos delante de la presencia del Señor día y noche, Juan estaba hablando de dos historias que quiero compartir contigo para cerrar este tema y esta serie de apenas dos enseñanzas. Bien, Juan se estaba refiriendo a dos eventos en particular que están en la Escritura. Cuando él decía que el adversario está día y noche acusándonos, se refería a una historia que está en Job, ya la vamos a compartir, y una historia que está en Zacarías. Comencemos con Job. No vamos a hablar y no vamos a enfocarnos en el afán que tiene Satanás de acusarnos día y noche. Vamos a hablar de la victoria que Cristo ha conseguido para nosotros sobre las acusaciones de Satanás. La semana pasada lo hicimos a través del capítulo 9 y 10 de Hebreos, que si no lo has leído, también te invito a que puedas leerlo detalladamente en casa luego de este mensaje o cuando quieras. Puedes hacerlo por parte, pero no dejes de leer la Escritura. Eso es muy importante. Mantente fiel a las palabras del Señor. Pero mira bien, Job, ¿qué ocurrió allí? ¿Quién era Job? La Escritura dice que este era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. O sea, una persona como tú y como yo. Una persona como aquel que me está escuchando en este momento. Bien, eres una persona perfecta, recta, temerosa de Dios y apartado del mal, en el nombre del Señor. Eso eres en Jesús. Y la Escritura dice que en Job capítulo 1, verso del 6 al 12, dice que un día los miembros de la corte celestial llegaron para sentarse delante del Señor. Acá tenemos la corte celestial. Bien, y el acusador Satanás vino con ellos. ¿Ves que está allí? ¿Ves que no faltan las reuniones de la corte celestial? Siempre está allí. Satanás vino con ellos. El Señor le preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Satanás contestó al Señor,
He estado recorriendo la tierra, observando todo lo que ocurre. Entonces el Señor preguntó a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre de toda la tierra. Es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Es decir, este era un hombre fiel, fiel a las enseñanzas al Señor. Satanás le respondió al Señor: sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades. Has hecho prosperar todo lo que hace. Mira lo rico que es. Así que extiende tu mano y quítale todo lo que tiene. Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. En otras versiones, la acusación que hizo Satanás fue: ¿y acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? Le preguntó Satanás al Señor. En otra versión se presenta la acusación de esta manera: ¿y acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? Le pregunta Satanás al Señor. Y en otras versiones la acusación se presenta de esta manera: Satanás le dijo al Señor: por supuesto, pero si Job te obedece es por puro interés. Job te obedece, Job te honra, Job te adora por puro interés. ¿Ya ves las acusaciones delante de la presencia del Señor que hace Satanás en contra nuestra? Pero, como les dije hace unos minutos, vamos a hablar de la maravillosa victoria que Cristo ha conquistado a través de su sangre y a través de su sacrificio para nosotros, porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, y ese es nuestro Señor Jesús. Escucha, el verso 12 dice: muy bien, puedes probarlo, dijo el Señor a Satanás. Haz lo que quieras con todo lo que posee, pero no le hagas ningún daño físico. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor. A partir de allí, Satanás entonces comenzó un obrar en la vida de Job. Le llegaron específicamente, casi que al instante, 4 mensajeros a Job, uno tras otro, llevándole malas noticias a ver si su fe, si su confianza al acercarse al trono de la gracia fallaba. La primera noticia que recibió era que sus bueyes y sus asnos habían sido robados. Luego llegó otro mensajero y dijo: mira, un rayo cayó y nos mató a todas las ovejas. Luego le llegó un tercer mensajero, uno detrás de otro, y le dijo: mira, tus camellos también fueron robados. Y todos los animales que se robaban, también entonces le mataban a sus siervos, a los que cuidaban estos animales. Y les llegó un cuarto mensaje, un poco más duro, porque dicen que sus hijos estaban reunidos en la casa del mayor de ellos. Sopló un fuerte viento que azotó la casa, los muros se cayeron sobre estas personas, sobre estos muchachos. La Escritura dice en el mismo Job, pero en el capítulo 1, en el verso 22, en 20 y 22 dice: al llegar a este punto, es decir, después de recibir estas noticias tan terribles, una detrás de otras, dijo: al llegar a este punto, Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza, pero mira, aquí está lo interesante, y luego se dejó caer al suelo en actitud de adoración. A pesar de estas noticias terribles y a pesar de señales de luto, de tristeza que se hacían en ese tiempo, que eran típicas para ese contexto, de alguna manera también dispuso su corazón para humillarlo, para colocarse en el suelo y adorar al Señor. Actitud de adoración. Entonces dijo, verso 21, entonces dijo: desnudo, hablando de Job, Job está hablando acá: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado, bendito sea el nombre del Señor. En otras palabras o en otras versiones me encanta porque él dice: bendigo a Dios cuando da, bendigo a Dios cuando quita. Job estaba demostrándole a Satanás que sus acusaciones eran completamente falsas. Eran completamente falsas. Porque él demostró con su actitud de adoración:
yo no adoro al Señor por lo que me da. Yo no adoro al Señor porque me quita. Adoro al Señor en todo tiempo. Adoro al Señor cuando me da, adoro al Señor cuando me quita, adoro al Señor en todo tiempo. Y mi base, la base de mi adoración, no es lo que Dios me da. Es que le adoro y le honro porque Él es Dios. Y porque todo lo que tengo lo he recibido de su mano. Pero el fundamento de mi adoración a Dios no depende de lo que Él me da. Le estaba diciendo a Satanás, con hechos, tú eres un mentiroso. Un hijo como yo adora al Señor, aun cuando nuestro Padre quita. Esto es maravilloso. Esa fue la primera prueba de Job. Luego vino otra. Ocurrió el mismo contexto. Dice que de nuevo estaban en la corte celestial. Nuevamente Satanás se presenta. Allí podemos ver nuevamente esa insistencia, ¿verdad? Se presenta nuevamente Satanás y el Señor vuelve a preguntarle, ¿de dónde vienes? Le preguntó el Señor al acusador y éste respondió igual, de rondar la tierra. El Señor le vuelve a preguntar, bien, ¿te fijaste en mi siervo Job? Preguntó el Señor, es el mejor hombre de toda la tierra. Ya estamos en el capítulo 2 de Job, ¿bien? Es el mejor hombre de toda la tierra, hombre que me teme y se abstiene de todo mal. Y mira estas palabras que dice el Señor acá de Job. Ha mantenido su fe en mí. ¿Recuerdas que dije que guardaras allí en la mente y tu corazón la palabra mantente fiel? Acá el Señor le dijo al mismo Satanás en su cara, ¿has visto a mi siervo Job que se ha mantenido fiel y su fe se mantiene en mí? No obstante de haberme incitado tú a que dejara perjudicarlo sin causa alguna, dice el Señor. Luego Satanás responde, ¿y qué si lo perjudico en carne propia? Respondió el acusador. El hombre dará cualquier cosa por salvar su vida. Dáñalo con una enfermedad y te maldecirá en tu propia cara. Haz con él como quieras, respondió el Señor, pero no le quites la vida. Entonces el ángel acusador salió de la presencia del Señor e hizo brotar en Job dolorosas llagas desde la cabeza hasta los pies. Y Job, sentado en medio de las cenizas, tomó un pedazo de teja para rascarse constantemente. Su esposa le reprochó, ¿persistes en tu vida piadosa, viendo todo lo que Dios te ha hecho? Maldícelo y muérete. Así le reprochó a la esposa. Pero luego en el verso 10, Job respondió, y atención acá, hablas como una necia, pues ¿qué? ¿Hemos de recibir de manos de Dios únicamente lo agradable y nunca lo desagradable? Cierra esta parte de la Escritura diciendo, en todo esto Job no pecó ni de palabra. Acá, frente a estas dos pruebas, frente a estas dos acusaciones de Satanás, lo que prevalece es la fidelidad de Job ante el Señor. Satanás lo acusó una vez, no funcionó, y él va a seguir perseverando en acusar a Job, pero Job continuó adorando y continuó manteniendo su fe en el Señor independientemente de las circunstancias. Y quiero resaltar acá la presencia de un hijo de Dios que se mantiene fiel a las enseñanzas de Jesús. ¿Qué fue lo que hizo Job? Primero, ¿qué hacen aquellos entonces que se reconocen libres de toda acusación? Estoy hablando de ti, estoy hablando de mí, hijos e hijas de Dios. ¿Qué hacen? Primero, honran al Señor en todo tiempo, cuando da y cuando quita. Me he dado cuenta de esto, familia. He corroborado esta información con el Señor. El Señor es bueno y el Señor es fiel, cuando suma y cuando resta. En ambos contextos, el Señor nos sigue favoreciendo. Amén. El Señor es bueno y fiel, tanto en la adición como en la resta. En ambos contextos, la fidelidad y el amor de Dios por sus hijos permanece intacto, aunque nosotros siempre veamos la resta
como algo negativo. La Escritura dice, después de estas pruebas de Job, que él no pecó ni de palabra ni le echó la culpa a Dios. Y vaya que este hombre estaba en resta todo el tiempo. Se le fueron quitando cosas. Primero se le tocaron las posesiones materiales. Igual adoró al Señor. Luego se le quitó la salud y siguió adorando al Señor. Porque había un propósito mayor. Él conocía a su Padre, conocía su fidelidad y se mantuvo él también fiel a la voz. Se mantuvo fiel al Señor. Hoy vamos a hacer algo diferente, iglesia. ¿Qué te parece si hoy tomas allí unos segundos para agradecer cosas que el Señor ha quitado de tu vida? ¿Recuerdas esa oportunidad en donde el Señor te restó algo y pensaste que el Señor había dejado de ser fiel? ¿Y pensaste que el Señor había dejado de amarte? ¿Recuerdas esa oportunidad que te acercaste al trono de la gracia y el Señor te dio un no? Recuerda esa vez cuando el Señor te dijo que no, porque los sí y los amén de Dios nos gustan, pero hay respuestas del Señor cuando te dice no, que bendicen nuestras vidas tanto como un sí, ¿bien? Porque es que no depende de lo que nosotros podamos esperar del Señor. Depende de su fidelidad que no cambia. Bien, hoy puedes agradecer al Señor, puedes recordar una oportunidad en donde pensaste que algo era una bendición y era todo lo contrario y el Señor lo quitó. Puedes recordar esa oportunidad en donde el Señor te restó algo y pensaste, no, el Señor sí es injusto. El Señor ha apartado su mirada de mí y ya luego entendiste por qué el Señor lo hizo y luego te postraste y adoraste como Job. Bueno es hacerlo con confianza de inmediato. Si el Señor ha quitado algo, y siempre digo esto, iglesia, si nuestras vidas están en las manos de Jesús y Él quita algo de nuestras vidas y pensamos que Él no ha sido fiel, nos estamos quejando directamente de aquel que sostiene nuestras vidas. Porque si Él tiene el control de nuestras vidas y Él quita algo, demos gloria al Señor porque Él tiene control de nuestras vidas. Pero cuando nos quejamos, cuando se nos resta algo, cuando se poda algo de nosotros, nos estamos quejando de aquel que sostiene nuestras vidas con su poderosa mano. Si te recuerdas de algo, puedes compartirlo en el chat, puedes compartirlo en los comentarios y luego que lo compartas puedes escribir, adoro al Señor porque un día podó esto de mi vida. ¿Recuerdas la poda que está en la Escritura? Está en Juan, capítulo 15, verso del 1 al 4. El Señor nos dice así: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, o es el que cuida, pues. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Amén. Aquí hay dos términos que no quiero que confundas. El Señor acá dice que hay una parte que corta y hay una parte que poda o que limpia. Bien, el Señor hace ambas cosas en nuestras vidas. Hay unas ramas que tienen que ser cortadas y echadas al fuego y hay otras partes que deben ser limpias por las manos de nuestro labrador amoroso. ¿Para qué? Para que des más fruto. Yo esta semana he terminado de corroborar que todo lo que Dios hace, iglesia, todo lo que Dios hace es bueno y todo lo que permite es necesario. Quiero repetirlo para ti. Todo lo que el Señor hace es bueno y todo lo que permite en tu vida es necesario. Pero el Señor nunca va a dejar de amarte. El Señor no va a dejar de ser fiel. Y también les he dicho esto antes. Todo lo que pasa en nuestras vidas, sea suma o resta, todo pasa por el filtro
del amor del Señor por nosotros. Mantente fiel a la voz. Aunque estés en momentos de resta como Job, puedes pensar, adoraré al Señor, porque está podando unas ramas en mí, o tal vez está podando otras. Pero lo único en lo que puedo confiar es que si algo se está siendo removido de mi vida, es para que yo pueda dar más fruto en donde ya he dado. En el nombre del Señor, mantente fiel a esas promesas, mantente fiel a esa voz. Finalizo con la historia de Zacarías. Me encanta. Dice que Zacarías también se le presentó una visión. Y voy a leer específicamente el capítulo 3, verso del 1 al 5 de Zacarías. Algunas versiones titulan esta historia como ropas limpias para el sumo sacerdote. Dice así: entonces me mostró a Josué, hablando el profeta Zacarías, me mostró a Josué, el sumo sacerdote, que estaba de pie ante el ángel del Señor, y a Satanás, que estaba a su mano derecha como parte acusadora. Qué molestia este personaje, ¿verdad? Qué molestia. Siempre está allí. Estaba Josué, el sumo sacerdote, estaba allí delante de la presencia del Señor, y Satanás nuevamente estaba allí. Vamos a ver qué acusación presentó Satanás contra el sumo sacerdote Josué, pero también vamos a ver cuál es la victoria que el Señor le concedió al sumo sacerdote. Mira bien, estaba de pie delante del Señor, hablando de Josué, y Satanás estaba a su mano derecha como parte acusadora. El ángel del Señor le dijo a Satanás: que te reprenda el Señor, que ha escogido a Jerusalén. Que el Señor te reprenda, Satanás. Quiero hacer un paréntesis acá. Cuando estas cosas ocurran, reprende a Satanás en el nombre del Señor. Cuando estés allí en el trono de la gracia, acercándote confiadamente y escuches una voz que te acusa, reprende a Satanás en el nombre del Señor. Tú no lo reprendes, lo reprende el Señor. Por eso siempre en las Escrituras dice que el Señor te reprenda. No es te reprendo, es que el Señor te reprenda. Con la autoridad del nombre de Jesús, reprende las acusaciones y las mentiras de Satanás, cosas por las cuales Jesús ya ha pagado y te ha limpiado. Estaba a su mano derecha como parte acusadora. Continúo con la escritura. El ángel del Señor le dijo: que te reprenda el Señor, que ha escogido a Jerusalén. Que el Señor te reprenda, Satanás. ¿Acaso no es este hombre un tizón rescatado del fuego? Preguntaba el ángel del Señor a Satanás. ¿Qué es eso de un tizón rescatado del fuego? Es una persona que ha sido libre de ser consumida por las llamas de la condenación. Es una persona que ha sido como rescatada de un incendio, lo cual su destino era morir y ser consumido por las llamas. Este es un tizón que ha sido rescatado del fuego, o en otras palabras, libre del pecado, libre de la muerte, libre de aquello que condenaba a las personas o que las condena fuera de Jesús. Josué estaba vestido con ropas sucias en presencia del ángel. Así que el ángel les dijo a los que estaban allí, dispuestos a servirle. ¿Ves? Me encanta que los ángeles están allí dispuestos a servirte en tu favor. Les dijo a los que estaban allí dispuestos a servirle: quítenle las ropas sucias. Y a Josué le dijo: como puedes ver, ya te he liberado de tu culpa y ahora voy a vestirte con ropas espléndidas. Esta parte me encanta, la que continúa. Parece que Zacarías estaba allí, también en la corte celestial, estaba allí en la visión, y parece que levantó su mano y dijo: hey, póngale un turbante también. Agréguenle eso. Le están quitando vestiduras sucias, rotas. Lo están limpiando de todo pecado, lo están rescatando del incendio. Hey, pónganle también un turbante. El verso 5 dice así: entonces dije yo,
Póngale también un turbante limpio en la cabeza. Y le pusieron en la cabeza un turbante limpio y lo vistieron, mientras el ángel del Señor permanecía de pie, asegurándose el ángel del Señor que todo fuera hecho como Dios lo ha dispuesto para Josué y para sus hijos. Estaba allí, pendiente del proceso y que todo se cumpliera y que los engaños y las mentiras de Satanás no surtieran efecto en el proceso para Josué, para bendecir a Josué. Acá vemos la parte acusadora, es evidente, ¿verdad? Pero también vemos la victoria que obtuvo Josué. Este sacerdote que entra al trono de la gracia, entra a la corte celestial con las ropas sucias, eres tú y soy yo. Acercándonos a Jesús con ropas manchadas, ropas sucias, llenas de suciedad, de pecado de nuestra vida pasada. Jesús te recibe así. Si crees que espiritualmente estás sucio, tienes las ropas rotas, tal vez por fuera es otra cosa, pero tal vez espiritualmente te sientes así, sucio, con las ropas sucias, maloliente. Si te sientes de esa manera, Jesús te recibe hoy tal cual eres y te ama tanto que te va a poner ropas limpias. Jesús, a través de su sangre, te va a limpiar y te quiere poner ropas espléndidas. Eso es lo que quiere hacer el Señor hoy contigo, amigo, amiga, hermano, que me escuchas, que me ves tal vez. Pero Jesús tiene un plan. Jesús quiere que te mantengas fiel a su palabra, a la palabra que ahora te está comunicando, para que puedas conocer una verdad liberadora. Bien. Entonces, se presentó allí el sumo sacerdote con estas ropas y le fueron quitadas por unas ropas, dice la Escritura, espléndidas. Hay una parábola en Mateo capítulo 22. Te invito también a leer luego este pasaje con más detenimiento, esta parábola, ya luego de que veas este mensaje. Jesús dice que el reino de los cielos, esa corte celestial, ese trono de gracia, es como un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. No sé si sabes cuál es el rey y cuál es el hijo. Te lo dejo allí de tarea. ¿Cuál es ese rey? ¿Cuál es ese hijo? Dice que se preparó un banquete y mandó a sus siervos a que invitaran a algunas personas que habían sido escogidas para estar y disfrutar de esa reunión. Pero dice que no fueron. Unos dijeron, bueno, no voy a ese banquete porque llegó el agua y tengo que lavar. Otros dijeron, ya es que llegó el gas. Otros dijeron, bueno, estoy muy cansado y yo prefiero quedarme en cama durmiendo. Otros dijeron, bueno, no, es que tengo que trabajar y el trabajo es más importante, no puedo dejar de trabajar. No lo dice la Escritura, son ejemplos míos, ¿no? Pero dentro de nuestro contexto. Pero por diversas razones no asistieron y el rey dijo, pero si ya hay un banquete servido, ya yo hice un sacrificio, hay un animal, hay comida en abundancia, ya esta reunión está preparada. Pero ellos decidieron hacer otras cosas y no sentarse a la mesa con el hijo. Así que el Señor le dijo a los siervos que buscaran a otras personas por los caminos, por las veredas, y que no importa si eran buenos o eran malos, pero que los invitaran a la fiesta, que los invitaran al banquete. Resulta que esto sí dio resultado y aquella sala, aquel salón, aquel banquete se llenó de personas. Dice que el rey entró a ver a los invitados
Y cuando los estaba viendo, pudo ver uno que no estaba vestido con el traje de boda. Todos estaban vestidos de acuerdo a la ocasión para estar allí en ese banquete. Pero había uno que no estaba vestido de boda. Y le preguntó: amigo, ¿cómo entraste aquí sin traje de boda? Dicen que esta persona cayó y que el rey dijo: esta persona tiene las vestiduras no de esta boda, tiene las vestiduras de las tinieblas, de la oscuridad, de fuera, de donde hay calamidades, en donde hay acusaciones, mentiras, en donde hay rechinar de dientes. No está vestido como para estar acá. Lo importante acá, iglesia, es que a través de la sangre de Jesús, tú has sido revestido de su gloria, has sido revestido de la gracia del Señor y por la sangre de Jesús, para poder estar allí con vestiduras nuevas, resplandecientes, sentado a la mesa con el Hijo, en el banquete del Rey. Por gracia, todos tenemos acceso a que el Señor nos quite esas viejas vestiduras y poder estar adecuadamente vestidos para el banquete, para la fiesta, porque nos espera una fiesta eterna, ¿sabe? Nos espera una gran fiesta, la boda del Cordero, en donde nuestro Padre vendrá por su iglesia, vendrá por sus hijos y vendrá por sus hijas. En Hebreos leímos la semana pasada que no viene ya a cargar con el pecado de nadie porque Él te limpió. Viene a decirte: vamos a la fiesta eterna en mi presencia. Eso es lo que estamos esperando, el momento de la fiesta y del gran banquete. Y Dios te ha preparado con la vestidura para estar en ese lugar. Amén. Finalmente, el turbante. Parece sencillo, parece que no tiene importancia, pero ¿por qué Zacarías en este contexto de corte celestial dice: hey, póngale también el turbante? Acompáñame un momento a Éxodo, al antiguo pacto, allá cuando estaba surgiendo la ley en su pleno apogeo. Acompáñame un momento a Éxodo, capítulo 28, verso del 36 al 38. Este capítulo habla acerca de las vestiduras sacerdotales. Dios le dijo a Moisés: prepárale a Aarón vestiduras que transmitan y vestiduras que le honren. Ponle vestiduras honrosas al sacerdote. Fue una de las cosas que Dios le pidió a Moisés. Ponle a Aarón, al sumo sacerdote, a quien yo he escogido, vestiduras de honra. Vestiduras de honra. Esas vestiduras, le dijo el Señor a Moisés, indican que yo los he escogido. Son míos y los he seleccionado para que me sirvan y puedan tener acceso a mí. Ahora, hay algo más interesante. Ese turbante tenía una inscripción. No podía estar el turbante sin esto que voy a leer a continuación. Éxodo capítulo 28, verso del 36 al 38. Haz una placa de oro puro y graba en ella a manera de sello, hablando del turbante, consagrado al Señor, santo para el Señor, en otras palabras, o dedicado al Señor. Sujeta esta placa al turbante con un cordón púrpura, de modo que quede fija a este por la parte delantera. Esta placa estará siempre sobre la frente de Aarón, a modo de sello. Así que no solamente se te han quitado esas vestiduras de tu antigua manera de vivir, en donde pasabas el día a día
siendo acusado por Satanás y oyendo las mentiras de él, esas mentiras que te tenían preso, el pecado, todo eso. Ahora no solamente se han cambiado tus vestiduras por unas vestiduras limpias, sino que se te ha puesto un turbante que tiene un sello que dice: este es mi hijo, esta es mi hija. Ese turbante que tiene una placa a modo de sello que dice: consagrado al Señor, o apartado, dedicado al Señor. Hay otras versiones que dicen santidad a Jehová. Esa placa dice santidad a Jehová. Por lo tanto, no solo ese sacerdote en ese tiempo tuvo acceso a eso. Ahora, a través de Jesús, ese sacerdote que ha sido limpiado y ha sido seleccionado y consagrado al Señor, eres tú. Esa placa en ese turbante era lo que identificaba. ¿Ves que siempre tenía que estar de frente? Es como una marca, como un sello en la frente. ¿Qué otra cosa se puede ver en otra parte de tu cuerpo que no sea algo de oro en tu frente? Es completamente visible, se ve mucho, es muy notable. El Señor dijo: sujétalo bien, que se vea de frente, que sea lo primero que se note. Ese sello, el sello del Espíritu Santo ahora, es el que te ha marcado como un hijo o una hija de Dios para poder tener acceso al lugar santísimo, es decir, a la misma presencia de Dios. Antes había un lugar santísimo como tabernáculo, construidos por manos humanas. La semana pasada lo vimos. Pero Jesús se presentó con su propia sangre al lugar santísimo para que tú puedas tener acceso allí. Y ahora puedes acceder con ropas limpias, libre de culpa, libre de acusación, con un sello de Espíritu Santo en ti que dice: este es mi hijo, esta es mi hija, yo los he apartado, ellos son míos. Tienes acceso con toda confianza y toda libertad como hijo de Dios, como sacerdote del Señor, al trono de la gracia. Aleluya. Finalizo con esto. Como concluimos la semana pasada. Pablo dijo en Romanos capítulo 6, verso del 1 al 2, hizo dos preguntas. ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Ya esa no es parte de tu nueva vida. Tienes ropas limpias, tienes un sello que dice que eres un hijo y una hija de Dios, santo y perfecto por la obra de Jesús, con acceso al lugar santísimo, es decir, a la misma presencia de Dios, y libre de toda acusación, de toda culpa y de toda condenación en Cristo Jesús. El pecado ya no forma parte de nosotros. Esas vestiduras blancas, limpias, resplandecientes, ya no se manchan, porque están limpias por la sangre del Cordero. Fue un rescate eterno. No fue un rescate de un momento y ya luego tienes que volver a cambiarte. No. Jesús dijo: ya han sido limpios por el poder de mi palabra. Y en el mismo Romanos capítulo 6, verso del 11 al 14, el apóstol Pablo dice así: de la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de justicia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Yo quiero entonces tomar un tiempo para orar y darle gracias al Señor, que a través de estas historias nos ha vuelto a confirmar su obra redentora en nosotros, libres de toda condenación, libres de toda acusación. Mantente fiel a esa voz que te hizo libre, que te cambió las vestiduras, que te apartó, que te puso un sello que dice: este es mi hijo y esta es mi hija. Mantente fiel a esa voz. Y así como Job,
Adora al Señor en todo tiempo, porque ese rescate eterno y esa obra está presente en ti por el resto de la eternidad. Ya has sido libre de culpa, ya has sido libre de pecado, de acusación. Vamos. ¿Cómo vamos a vivir entonces nuestra vida a partir de ahora? Pues como lo dice el apóstol Pablo, dispongamos cada uno de los miembros de nuestros cuerpos, nuestra lengua, nuestros ojos, nuestros oídos, todo nuestro cuerpo, nuestras manos. Utilicemos cada una de estas cosas como miembros para la justicia y para serles fieles a la voz del Señor, aquel que nos ha librado del poder del pecado y de la muerte. Amén. Si tú estás escuchándonos por primera vez, pero no has aceptado a Jesús tal vez, o ya nos has escuchado antes, pero no has tomado esta decisión. Si hoy quieres ser sellado, si hoy quieres que esas ropas puedan quitarse, esas ropas sucias que traes de tu vida pasada, puedes hacerlo a través de una oración. ¿Quieres acercarte en este momento confiadamente al trono de la gracia? Y es el trono de la gracia porque ciertamente no nos merecemos estar allí. Porque eso es la gracia, recibir aquello que no merecemos. Pero por gracia, hoy puedes acercarte confiadamente al trono de la gracia para que esas vestiduras sean quitadas. ¿Quieres hacerlo? ¿Quieres aceptar hoy a Jesús en tu corazón y en tu vida? Si es así, repite esta oración después de mí. Dile: querido Dios, hoy has llamado mi atención a través de tu palabra y quiero recibirte, quiero ser sellado, quiero que quites estas vestiduras que tengo tiempo llevando. Quiero que pongas en mí ropas resplandecientes, ropas hermosas. Quiero que me limpies y quiero recibir de tu Espíritu Santo, que es aquel sello de que tú eres fiel. Dile así: te pido perdón por mis pecados y por mis faltas y por todas aquellas veces que no te he tomado en cuenta. Sé hoy que me has limpiado y a partir de hoy quiero obedecerte y quiero honrarte con cada miembro de mi cuerpo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú has hecho esta oración conmigo por primera vez el día de hoy, estamos de fiesta y estoy muy alegre de que hayas tomado la decisión de seguir y obedecer a Jesús. Hoy quiero dar gracias porque has sido fiel a esa voz y te invito a que te puedas mantener así, fiel a la voz de tu Padre, quien siempre te recordará que te ha hecho libre y siempre te recordará este día cuando te limpió y te quitó las vestiduras pasadas sucias y te puso algo completamente nuevo. Una vida nueva has recibido de parte del Señor, una vida nueva para honrarle con todo lo que ahora eres en Cristo Jesús. Amén. Si ha sido así, si has hecho esta oración, comunícate con nosotros, envíame un mensaje y hazme saber que has tomado esta decisión. Y si quieres visitarnos, me encantaría estrechar tu mano. Puedes hacerlo acá en las Buenas Nuevas de Cabudare o en nuestra sede de Agua Viva. Me encantaría conocerte y poder darte un abrazo y desearte que el Señor te bendiga y continúe guardando y bendiciendo tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Quiero también dar gracias antes de finalizar por todos aquellos hombres y mujeres fieles que cada semana apartan algo también para honrar al Señor, porque han confiado en una voz y se han mantenido fieles en una voz que les dice: bien, si me honran, si siembran abundantemente, yo les bendeciré abundantemente. Si me honran con sus diezmos, sus ofrendas, con un corazón alegre, yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones sobre ustedes hasta que sobre y abunde. A ustedes que se han mantenido fieles a esa voz y que han sido obedientes, les bendigo en el nombre de Jesús y de parte de mi persona y de todo el equipo pastoral, de todo el equipo que acá labora. Muchísimas gracias por aportar al reino de los cielos acá en la tierra. Amén y amén. Bendigo tu vida en el nombre del Señor. Que el amor de Dios esté con ustedes, iglesia.
la gracia de nuestro Señor Jesús y la comunión de su Espíritu Santo también, con ustedes en sus hogares y en su familia también. Dios les bendiga mucho. Nos vamos a ver en una próxima oportunidad.